Bien, bueno, países con armas nucleares, para responder, empiezo respondiendo a tu pregunta, son 9, ¿sí? El origen de la restricción a las armas nucleares es un tratado que se puso a la firma en 1968 y entró en vigor en 1970. Fue una iniciativa de los Estados Unidos acordada previamente con la entonces Unión Soviética. La idea era, frente al crecimiento de países con armas nucleares en ese momento y ante el momento de que China, digamos, el quinto país que demostró tener armas nucleares, que testeó un artefacto, bueno, ante la posibilidad de que eso se expandiera mucho, los Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron restringir eso en un tratado que se llama Tratado de No Proliferación. El Tratado de No Proliferación, que está firmado prácticamente por todos los países del mundo, salvo muy pocos, lo que, digamos, justamente lo que prohíbe es, congela la situación a 1968. Es decir, los 5 países que tenían armas nucleares en ese momento las tienen y pueden tenerlas, que son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, esto es Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia y China, y el resto del mundo firmante del tratado no puede tenerlas. Hay 4 países que no han firmado el tratado o que se retiraron del tratado, que son la India, Pakistán, Corea del Norte e Israel. Por lo tanto, 9 países tienen armas nucleares. Ahora, ¿qué posibilidades hay de un desarme nuclear y ya se ha dado este caso en la historia? Bueno, sí, se dio en un caso, en el caso de Sudáfrica, es el único país que tenía armas nucleares y dejó de tenerlas, pero está muy vinculado a una situación muy específica de Sudáfrica, que fue el cambio de régimen, es decir, el fin del régimen del apartheid, del régimen racista, y en ese contexto Sudáfrica, en el medio, mientras iniciaba la transición, accedió a desarmarse nuclearmente porque Sudáfrica tenía armas nucleares en su conflicto con el resto del África, digamos, y cuando esa situación dejó de existir decidió no tenerlas. Es decir, la realidad es que las 5 potencias nucleares es muy difícil que se vayan a desarmar en el corto plazo porque la situación del mundo no está como para eso. El Tratado de No Proliferación contempla en uno de sus 3 pilares y, digamos, ir en un camino hacia el desarme, pero no es mandatorio, no es obligatorio. Es decir, yo soy bastante escéptico respecto a la posibilidad de que otro país se desarme nuclearmente en el corto plazo. Quizás ocurra lo contrario, ¿no? Que en vez de 9 tengamos más. Ahora, ¿bajo qué argumento se presiona a un país para que ya no desarrolle armas nucleares? Bueno, se lo aísla absolutamente. Es lo que ocurrió con Corea del Norte. Corea del Norte es el único caso al revés que Sudáfrica. Es el único país que era firmante del Tratado de No Proliferación e invocando el artículo 10 del tratado, se retiró del tratado primero y luego avanzó en un camino de nuclearización, de perseguir un arma nuclear, cosa que logró en 2006. La realidad es que Corea del Norte es un país un poco irrepetible, es un régimen totalitario muy aislado del mundo que existe prácticamente gracias al apoyo de China y bueno, ahora de Rusia también, y por lo tanto es muy difícil, los incentivos a tener armas nucleares son pocos, en tanto el aislamiento puede ser fuerte. Lo vemos en lo que acabas de denunciar, en el caso de Irán. Es decir, Irán, por haber avanzado en un camino que se sospecha que puede terminar en armamento nuclear, ha sufrido sanciones económicas fuertes, ¿no? Muy fuertes. Ahora, ¿por qué a Israel no se le aisló y sí se hizo con Sudáfrica, por ejemplo? Bueno, Sudáfrica en realidad estaba aislada porque era un régimen racista, ¿no? Es decir, el aislamiento de Sudáfrica tenía que ver con las características de su régimen, más que con las armas nucleares. Y en el caso de Israel, Israel es un caso particular, es un país que se lo conoce como de proliferación opaca. Israel no reconoce ni niega el hecho de tener armas nucleares, la verdad que todo el mundo presume con muchísimo grado de certeza, y por eso yo lo doy por hecho, que las tiene. Israel tiene una industria armamentística muy sofisticada, pero no reconoce tenerlas. Digamos que cada caso es un caso particular. Por ejemplo, la India, por tener armas nucleares, fue durante mucho tiempo bastante penalizada y estuvo aislada de los intercambios industriales en materia de energía nuclear para usos pacíficos, pero hoy ya no. Es como que el mundo digamos, se ha resignado a que la India tiene armas nucleares y además la India se ha comportado como una potencia nuclear, digamos, no diría un uso responsable porque es un poco como contradictorio decir tener armas nucleares y uso responsable, pero la realidad es que la India, bueno, tampoco está aislada del mundo, digamos, ¿no? Y tiene armas nucleares.
Julián, hay toda una discusión y me atrevería a decir también que hasta un temor sobre la tenencia y el desarrollo de armas nucleares por parte de países que no son occidentales. ¿Qué puede pasar si Irán tiene esta capacidad para fabricar un arma nuclear? Bueno, excelente pregunta. Yo creo que estamos frente a un momento complicado porque digamos, la arquitectura que hizo exitosa la no proliferación, porque la verdad que lo ideal sería que no hubiera armas nucleares, pero hay pocos países, hoy está en crisis. Está en crisis básicamente porque, por varias razones, pero sobre todo porque Estados Unidos se está retirando del rol que ha tenido históricamente en posguerra, de ser el principal, como se dice en inglés, watchdog, vigilante del cumplimiento del tratado. Entonces, si Irán tuviera armas nucleares, yo lo primero que miraría, por supuesto, Israel, pero además Arabia Saudita. Es decir, Arabia Saudita es un país que tiene una relación complicada con Irán, en tensión, que va y viene, pero es un competidor de Irán por el liderazgo regional. Irán es un país chiita, Arabia Saudita es sunita, y Arabia Saudita tiene muchos recursos, o sea, mucho dinero, digamos, y además está avanzando muchísimo, ha invertido mucho en tecnología de armamentos y en tecnología nuclear para usos pacíficos. Entonces, yo no estoy diciendo que Arabia Saudita vaya a tener armas nucleares necesariamente, pero definitivamente ahí puede haber un problema, sin duda, claro. Ahora, toda esta discusión se ha centrado en el enriquecimiento de uranio por parte de Irán. Explíquenos, por favor, qué diferencia hay entre el uso civil y el militar de este tipo de procedimientos. Bien, otra buena pregunta. ¿Qué significa enriquecer uranio? Digamos, si me dan 30 segundos para explicarlo. El uranio, cuando uno lo toma del subsuelo, el mineral de uranio en estado natural, tiene, digamos, la composición del isótopo 235, es decir, el isótopo con la composición isotópica fisionable, o sea, posible para generar fisión nuclear en proporciones muy bajas. Es decir, el mineral de uranio solo tiene menos del 1% del isótopo 235. Se necesita más para una bomba. Entonces, enriquecer uranio significa aumentar la proporción del isótopo 235 en el mineral. Más de 5%, es decir, para centrales nucleares, para usos pacíficos, en general se requiere hasta 5%. Con 5% de enriquecimiento es más que suficiente, en todo caso 10 como máximo, hasta 20, el mundo se ha puesto de acuerdo que 20 es el límite, pero en general 5. 5% es suficiente para usos pacíficos. Más que eso, implica, digamos, que un país tiene que explicar por qué está teniendo enriquecimiento al 60%, 70%, porque para hacer una bomba se necesita muchísimo enriquecimiento al 90%. ¿Por qué? Porque yo tengo que producir una reacción en cadena muy rápida, muy amplia, muy generalizada, y para eso necesito mucha proporción del isótopo 235. Entonces, cuando Irán enriquece al 60%, es lícito que el resto del mundo y que el Organismo Internacional de Energía Atómica se pregunten ¿para qué está enriqueciendo además en altas cantidades? No es un tubo de ensayo de laboratorio. ¿Para qué está enriqueciendo tanto uranio al 60%? Es difícil de explicar si no estás persiguiendo un camino militar, digamos, ¿no? Bien, pues Julián, es un tema del que se necesita tiempo también para hablar. Lamentablemente se nos acabó el espacio, pero muchísimas gracias. Es Julián Gadano, director del Programa de Energía Nuclear e Innovación de la Universidad de 3 de Febrero.